Antiguamente para los europeos, Tombuctú era un lugar misterioso en medio de la nada. Hoy es el escenario de la lucha por un patrimonio cultural de la humanidad en peligro. Todavía se siente el mito de la antigua ciudad comercial, la puerta al desierto. Al mismo tiempo, sus habitantes buscan conectarse con la vida moderna. En su apogeo, durante los siglos XV y XVI, Tombuctú era uno de los centros intelectuales del mundo africano árabe. La sabiduría de esa época se conservaba en una colección de valiosos manuscritos. Hoy prevalece en numerosas bibliotecas familiares. Esos tesoros peligraron cuando las milicias yihadistas ocuparon el norte de Malí y Tombuctú en abril de 2012. Sometieron a la población a su tiranía y destruyeron los mausoleos sagrados. También los manuscritos corrieron muchísimo peligro. Entonces comenzó una misión de salvataje sin igual. Abdelkader Haidara es uno de los artífices de esa misión de salvataje. Gracias a él, ese patrimonio cultural de la humanidad no cayó en manos de la iconoclasia islamista. La biblioteca de su familia ahora está segura en Bamako, la capital de Malí. Su colección de manuscritos es una de las más extensas y antiguas de Tombuctú. Abdelkader Haidara es el heredero y custodio de ese valioso tesoro. Es una colección importante de escritos de ciencias naturales, filosofía, teología y literatura en árabe, así como en lenguas africanas. Haidara estudia los textos antiguos una y otra vez, ya que muchos son de una actualidad asombrosa. Cuando se habla de una buena gestión de gobierno, también hay que crear las condiciones para ello. Hay que apostar todo para encontrar el camino adecuado para una gestión así. No olviden a los trabajadores, no olviden a las mujeres, no olviden a los niños. Toda sociedad debe gobernarse adecuadamente. Otro de los manuscritos se ocupa del trato con desconocidos. Es la historia de Heinrich Barth, el explorador alemán de África que llegó a Tombuctú en 1853 disfrazado de árabe. Lo arrestaron por espía y, como algunos exploradores europeos que lo precedieron, contaba con la muerte. Pero el jeque Al-Bakay Al-Kunti, el líder religioso de Tombuctú, elaboró un dictamen judicial islámico que dejó a Barth bajo su protección. Es nuestro invitado, nuestro extranjero. No ha venido con el propósito de matarnos ni para hacer la guerra. No tenemos derecho a matarlo. No tenemos derecho a confiscar sus bienes. Es un ciudadano como cualquiera. Lo importante es que todo esto lo demuestra con pasajes del Corán, donde se expresa claramente que eso no se hace. Es un ejemplo de la tolerancia del Islam. Pero la tolerancia pasó por tiempos difíciles en Tombuctú. En abril de 2012, las milicias islamistas de Ansar ad-Din invadieron Tombuctú y ocuparon el norte de Malí. En nombre del Islam, le colocaron a la población el sello de su dominio dictatorial, si bien se consideraban libertadores.
Nuestra senda es pacífica. Nuestro objetivo es la religión. No necesitamos conquistar nada. El Islam condena la violencia. El objetivo de la yihad es exterminar y expulsar del país a los que se opongan a la expansión del Islam. Nuestro objetivo no es matar a la gente ni derramar sangre. El objetivo de la yihad es limpiar el país de los que se oponen a la Sharia y la expansión del Islam. Vinieron del desierto. Las milicias islamistas, algunas de las cuales estaban conectadas con Al-Qaeda en Magreb, aprovecharon el golpe militar de Bamako, la capital del país, para conquistar el norte de Malí con los tuareg separatistas. Más tarde, los yihadistas expulsaron a los combatientes tuareg y establecieron su supremacía. Las fuerzas de ocupación estaban fuertemente armadas y temían a Dios. Según su interpretación, la verdadera fe provenía del cañón de sus fusiles. Los islamistas dominaron la vida cotidiana durante 10 meses. Algunos de los jóvenes combatientes que se unieron a las milicias eran vecinos en el pasado. Aquí tenían una tarea y la paga era buena. La vida social estaba estrictamente regulada por las reglas ortodoxas. Sobre todo el comportamiento de las mujeres les resultaba una piedra en el zapato. Cuando los islamistas estaban aquí, no los mirábamos y bajábamos la vista. Debíamos usar guantes. No tomaban la mercancía de nuestras manos. La colocábamos ahí, la tomaban y nos daban el dinero. Cuando se iban, levantábamos la vista. Nuestro rostro no podía quedar al descubierto, solo los ojos. Decían que debíamos inclinarnos y no hablar con la gente. No debíamos tener ningún tipo de contacto con las personas. No podíamos vender ni intercambiar. Solo estábamos sentadas con los ojos abiertos. Nos golpeaban y nos acusaban. Estaba prohibido jugar al fútbol, la música secular, los tonos de llamada del teléfono, bailar, fumar y beber alcohol. El velo no podía correrse, las mujeres no podían exponer la piel, los castigos eran severos y de acuerdo con la Sharia. Sin embargo, a los guerreros de Dios les costaba justificar la yihad ante la población musulmana de Tombuctú. Ustedes vienen y dicen que son musulmanes. Quieren ser los líderes de los musulmanes porque tienen armas. En cambio, deberían reunir primero a todos los musulmanes y presentarles su sabiduría islámica. Si los musulmanes no se muestran de acuerdo, entonces lo prueban con evidencia del Corán y el Hadith. Pero si se lanzan armados sobre los musulmanes, los asustan, ¿no es verdad? Un musulmán sigue los mandamientos de Dios solo porque su corazón está con Dios. Pero si tiene miedo de hombres armados, su corazón nunca podrá llegar a Dios. La gente puede tener miedo de las armas e igualmente llegar a Dios. Nos impusieron muchas cosas. No las acatamos. Primero quisieron imponernos su educación. Nosotros queríamos que los niños siguieran yendo a la escuela. Dijeron que los niños y las niñas debían tener clases en salones separados. Les explicamos que eso era imposible, porque no teníamos suficientes clases ni maestros. Entonces, tuvimos que aceptar que los niños y las niñas se sentaran en filas separadas. Tampoco se pudieron seguir enseñando determinadas asignaturas como filosofía o la historia de Malí. Ahora la instrucción de Tombuctú se lleva a cabo como siempre. Las clases mixtas de niñas y niños contradecían la moral de los guerreros de Dios. Para ellos, la educación occidental era haram, un pecado, sobre todo para las niñas, ya que arruina el carácter. Durante la ocupación, las niñas de mi generación
Se sentían asfixiadas. No se podían vestir como querían. No podían salir como querían. Nos separaron de nuestras amigas porque muchas huyeron al sur. Las echábamos de menos. No podíamos estudiar porque la escuela estaba cerrada. No pudimos ir a la escuela durante casi un año. Por eso estábamos atrasadas en comparación con ellas. Nos daba un poco de vergüenza. La Sharia es desagradable. Ninguna ley exige eso. Cortarle las manos al que roba y esas cosas. Las niñas no usaban velo hasta que llegaron los mujahidines. Dijeron que no sabían que el Islam les exigía a las mujeres el uso del velo. Seguían por el modelo europeo, ven sus películas, nos manipulan con sus medios. Aun cuando ustedes son de la prensa, saben que los medios manipulan. La televisión y la radio hablan continuamente del mundo occidental. De modo que nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestros hijos también quieren llevar una vida occidental. Omar Ould Hamaja fue al bachillerato en Tombuctú, junto con niñas. Con la ocupación de Tombuctú, él y su gente quisieron reprimir el avance del estilo de vida occidental, como lo denominaban. Omar Ould Hamaja, aquí con su gente durante la ocupación de 2012, tuvo muchas dificultades para transmitir sus objetivos religiosos a la población de Tombuctú y a los representantes de los medios. La brecha era demasiado grande. Para los europeos, Tombuctú siempre fue un lugar místico y lleno de secretos y tesoros inconmensurables, el símbolo de lo desconocido, y por eso el lugar anhelado por muchos exploradores. Pero siempre fue real. Se encuentra en el oeste de África, en el Sahel, y hoy es parte de Malí. Tombuctú era la puerta al desierto y al mundo que se extendía detrás de ella. Hoy tiene unos 50.000 habitantes que buscan vincularse con el mundo moderno, en lo posible, sin renunciar a sus tradiciones. Hace algunos años, aquí prácticamente no había conflictos étnicos. Los árabes de piel clara convivían en armonía con los tuareg, los songhai, los fulani, los bela y muchas otras etnias de piel negra y de culturas y lenguas diferentes. Las niñas tenían orgullo y no usaban velo. Las mujeres manejaban las tiendas y los adolescentes pensaban en las mismas cosas que nosotros. La mezquita de Djingareyber del siglo XIV. Esta y las otras grandes mezquitas de Tombuctú fueron el centro de la erudición de África Occidental durante los siglos XV y XVI. En las más de 150 madrasas coránicas vinculadas a las mezquitas, los eruditos islámicos más importantes del Magreb enseñaban a más de 20.000 estudiantes. Estudiaban el Corán y la vida de los profetas, hacían investigaciones científicas y las asentaban en manuscritos. Hasta la actualidad se practica un Islam moderado, con una fuerte influencia del sufismo y de las religiones africanas. A veces ayudan amuletos mágicos, a veces invocar a uno de los 333 santos oficiales de Tombuctú o rezar junto a su tumba. En la oración de los viernes, predica el imán de la mezquita de Djingareyber, Abdrahmane Ben Essayouti. El imán Ben Essayouti es descendiente de una dinastía centenaria de religiosos y vela por la biblioteca de su familia. Dentro de la familia, heredamos muchos manuscritos. La mayor parte de ellos ha sido dañada por las inclemencias del tiempo y las termitas, ya que se conservaron muy mal. Nuestros antepasados no conocían la importancia de estos manuscritos. Muchas bibliotecas familiares dentro del radio de Tombuctú están en un estado lamentable y hay que preservarlas del deterioro urgentemente.
Abdelkader Haidara efectúa largos viajes a los pueblos vecinos para inspeccionarlas. Desde hace años intenta convencer a los jefes de familia de que le confíen sus tesoros a su instituto para poder restaurarlos cuanto antes. A menudo las negociaciones son difíciles, ya que no pueden dar sin más el patrimonio de la familia. Haidara intenta convencer a los patriarcas que pronto no habrá nada más por heredar si no se recuperan de inmediato los frágiles escritos. La restauración se llevó a cabo en los talleres de la ONG de Haidara, Savama DCI, o en el Instituto Ahmed Baba de Tombuctú, hasta que comenzó la guerra en 2012. Cuenta la leyenda que en el pasado, Madame Buctú cuidaba junto a un manantial que bordeaba el desierto el equipaje de las caravanas que acampaban aquí para continuar luego más descansadas. Timbuktu, el manantial de Buctú. Aquí se entrecruzaban las rutas comerciales que unían el Mediterráneo con el corazón de África. Tombuctú siempre fue un lugar de encuentro y transformación cultural. Aquí surgió una civilización propia. Estaba camino a la Meca y al norte, que eran muy frecuentados. Este lugar, llamado Tombuctú, floreció mientras fue la intersección entre personas y mercancías. Con los comerciantes del Magreb, también llegó a África Occidental el Islam y su cultura. Las caravanas traían a Egipto y Marruecos sal, marfil, oro y esclavos y los canjeaba por telas, armas y libros. Tombuctú fue, si se quiere, la primera ciudad global de África. Un lugar de intercambio de mercancía y conocimiento, de tolerancia y de convivencia entre los pueblos y culturas más dispares del Sáhara que comerciaban entre sí. Ese intercambio de mercancías podía ser de orden material, pero también inmaterial, como la cultura y la escritura. A eso se le suma el libro, por supuesto. Era una mercancía valiosa. Con ello se podía ganar la mayor cantidad de dinero en Tombuctú. El que tenía libros no era pobre. El copista no vivía en la miseria. Los padres enviaban a sus hijos a Tombuctú para que aprendieran un oficio. Todo eso engrandeció a Tombuctú. No había papel, pero se importaba. Venía de Marruecos o de Europa. En la ruta de las caravanas se traía todo lo necesario. Las caravanas también traían libros que se vendían aquí. Había personas que no eran principalmente comerciantes, sino copistas que escribían los libros que luego vendían. Los eruditos y sus alumnos se encontraban en las casas de los principales teólogos y santos islamistas, los moravitos. Todas las grandes familias de moravitos tenían sus manuscritos. Eran propiedad de la familia. No se vendían, pero se prestaban. Si alguien necesitaba un libro, lo tomaba prestado de los moravitos.
Los manuscritos también eran una guía importante en la vida cotidiana de Tombuctú y ofrecían consejos prácticos para la vida. Por ejemplo, si una mujer quería saber si un hijo ilegítimo iría al cielo. Sepan que el acceso al paraíso solo depende de la buena conducta. El que muere musulmán va al paraíso. Esto vale también para los hijos ilegítimos. No hay diferencia. Cada cual es responsable de sí mismo y de sus actos. El hijo no debe responder ante Dios por los actos de sus padres. De acuerdo con el Corán, nunca debes cargar el peso del otro. Eso significa que cada uno es responsable de sí mismo. Al comienzo de su ocupación, los yihadistas se instalaron en el Instituto Ahmed Baba. En el sótano del edificio estaban guardados más de 11.000 importantes manuscritos históricos. Las interpretaciones del Corán de los antiguos manuscritos eran compatibles con el concepto del Islam de los fundamentalistas. ¿Los considerarían blasfemos? Los manuscritos corrían peligro. Mohamed Diagaité, investigador del instituto, se preocupó. El instituto estaba abandonado. La mayoría de los empleados huyeron durante la ocupación y dejaron los manuscritos a su merced. El futuro parecía sombrío y no había trabajo, de modo que tuvieron que marcharse. Nadie podía ingresar al edificio que había construido Sudáfrica. Nadie podía entrar excepto las fuerzas de ocupación. Todos estaban preocupados. El director del Instituto Ahmed Baba, los propietarios de las bibliotecas familiares, la población de Tombuctú. Se envió a una delegación al campamento de los yihadistas para saber si los manuscritos estaban seguros. ¿Qué significado tienen los manuscritos de Tombuctú para usted como intelectual? Son nuestra historia. Somos nosotros. ¿Qué somos sin eso que está en el instituto? Sin ellos no nos podemos imaginar la comunidad. Son nuestra historia, nuestra cultura. ¿Quiere decir que está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger los manuscritos? Nosotros... Eso ni se discute. Eso no se discute. ¿Se le podía dar crédito? ¿Los manuscritos estaban realmente bajo la protección de los yihadistas? De acuerdo con la conversación, el director del instituto no estaba seguro. Se puede trabajar con la gente de Ansar ad-Din. Son gente comprensiva. Para ellos también es la cultura y la religión. Ellos también tienen abuelos que confiaron sus manuscritos a este instituto. Tenemos la misma religión. Hasta ahora no se destruyó nada, pero confiscaron automóviles y motocicletas. No se sabe qué pasará. En mayo de 2012, los militantes comenzaron a destruir los mausoleos de Tombuctú. Primero uno, después cada vez más. Se debía venerar a Alá directamente y no la tumba de un santo. Cuando destruimos eso, la gente dijo que revolvimos las tumbas, pero no lo hicimos. No tenemos nada que buscar en las tumbas. Como sea, no hemos removido las tumbas inferiores. No podemos remover ni siquiera las tumbas de los infieles. No es compatible con el Islam construir una casa encima. Lo destruimos. No revolvimos la tumba de nadie, no hicimos nada, porque la casa no es compatible con la Sharia. ¿Por qué no lo es? No se puede. No comprendo por qué no es compatible con la Sharia. El montículo de la tumba debe terminar debajo de la rodilla. La crisis amenazó mucho a las bibliotecas.
puesto que la conquista de Tombuctú fue muy sorpresiva. Nadie lo esperaba. Después de un mes, la gente se preguntaba si todo seguiría así o cuándo acabaría. Lentamente, comprendieron que esa gente no había venido por la religión musulmana, sino por otros motivos. Entonces, nos organizamos. La destrucción de los mausoleos dejó una cosa en claro: los manuscritos estaban en serio peligro. Entonces comenzó una misión de salvataje sin igual. Decidimos hacer eso porque el norte de Malí estaba en guerra. Todos huyeron. Los comerciantes con sus mercancías y su dinero. Nuestra riqueza es el patrimonio cultural, de modo que hicimos todo por sacarlo de la zona de guerra. Creo que es lo normal. Los manuscritos se retiraron de las bibliotecas públicas conocidas, que serían el primer objetivo de los yihadistas. Las bibliotecas se vaciaron. Los estantes y las vitrinas quedaron desiertos. Solo de la biblioteca del imán Ben Esayouti se rescataron 8.000 manuscritos en mayo de 2012. Eso fue solo el comienzo de una misión de salvataje a gran escala que duró 6 meses. Escondimos en secreto los manuscritos en cajas hechas especialmente para este fin. Así que después la sacamos en absoluto secreto atravesando la ciudad por vía fluvial, en coches y en carretas tiradas por burros. En primer lugar, las cajas de manuscritos se guardaron provisoriamente en las casas de las familias propietarias. La UNESCO y sus representantes en Malí observaban desde las sombras la misión de salvataje. Nos contactábamos con ellos a diario. Teníamos la obligación y la gran responsabilidad no solo de proteger a nuestros informantes, sino a los que arriesgaron su vida por salvar los manuscritos. Muchas familias decidieron buscar escondites secretos. Sí, durante la ocupación, cada uno trató de esconder los manuscritos. Algunos los llevaron a Bamako, pero decidimos guardarlos en lugares diferentes. Pensamos que el transporte terrestre implicaría grandes obstáculos y riesgos. No estábamos seguros de que llegaría a Bamako. Entonces, el Consejo Familiar resolvió dividirlos entre sí y ocultarlos en lugares secretos de Tombuctú. No obstante, la mayoría de los manuscritos abandonaron la ciudad. En octubre de 2012, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una intervención militar de la comunidad internacional en el norte de Malí. En ese momento fue evidente que debía evacuarse de la zona de guerra el patrimonio cultural de inmediato para preservarlo de la destrucción. En automóviles, botes, motocicletas, por la carretera y por el río. La evacuación de los manuscritos
había comenzado. Tuvimos que mantener la misión en secreto para proteger a los que asumieron el riesgo. Las cajas recorrieron más de 1000 kilómetros hasta llegar a Bamako, la capital. Trajimos muchos manuscritos de la zona de guerra. Exactamente, pusimos a salvo el 95% de los manuscritos de la región. Pero no solo los yihadistas eran un problema. Una y otra vez hubo contratiempos con la policía a lo largo del trayecto. Cada control podía detener la evacuación de los manuscritos. Fue una misión peligrosa de la que participaron unos 200 activistas y ayudantes, muchas veces a riesgo de su propia vida. Pasaron de contrabando de Tombuctú y Bamako más de 2000 cajas sin una sola pérdida. Cada puesto de control en la carretera era un riesgo. ¿Los dejaría pasar la policía o creería que la carga era robada y la confiscaría? Una y otra vez debían intervenir los responsables directamente o por teléfono para explicarle a la policía que el transporte era legal y contaba con todos los títulos de propiedad necesarios. Día a día, noche a noche, durante meses. El valor increíble de esos héroes de Tombuctú no podía quedar restringido a un asunto solo de Malí. Tratamos de movilizar por todos los medios a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU. Dimos la señal de alarma. El mundo tenía que ver lo que estaba ocurriendo en Malí y en Tombuctú. Solo podíamos intervenir con nuestros medios. Y estábamos frustrados porque la UNESCO no tenía un ejército propio. El ejército avanzó. En el marco de la Operación Serval, Tombuctú y el norte de Malí fueron reconquistados por tropas francesas y malíes. Las milicias islamistas se retiraron al desierto sin luchar y se mantuvieron invisibles. Pero dejaron tras de sí mausoleos destrozados, manuscritos quemados y una población traumatizada. Durante su retirada, los yihadistas arrojaron al fuego unos 4000 manuscritos. Las tropas malíes y francesas avanzaron sin pausa durante semanas en el norte de Malí. Los tanques circulaban por la carretera principal entre Tombuctú y Bamako. La evacuación de los manuscritos se desvió a calles secundarias o se continuó en bote. Sucedió que un transporte fue atacado desde el aire por error, porque se sospechó que en las cajas había armamentos. La estrategia de estos grupos armados era quitarles a los habitantes de Tombuctú lo que para ellos era de suma importancia. Si se les quita eso, pierden su referencia. Es como si nunca hubieran existido. Y cuando no eres nada,
Te pueden manipular y hacer de todo contigo. Eso es lo que debíamos evitar por todos los medios. Tuvimos que ver con desesperación cómo destruían los mausoleos, igual que en Palmira, Mosul, Yemen y otros países. Después de más de 6 meses, la mayor parte de la operación de rescate quedó concluida. Se pudieron salvar 377.491 manuscritos de 35 bibliotecas familiares y la Biblioteca Nacional, el 99% del total. En febrero de 2013, los últimos transportes llegaron a Bamako. En el nuevo centro de Sabama DCI, la ONG de Haidara, las bibliotecas familiares de Tombuctú hoy están nuevamente a salvo. Haidara verifica el estado de las cajas y manuscritos que llegan. ¿Se dañaron más por el transporte? No obstante, en Bamako esperan nuevos peligros. Al frágil estado de los manuscritos se suma una época de lluvias de varios meses que viene del desierto acompañado por una humedad atmosférica elevada que daña la sustancia de los antiguos manuscritos. Los trabajos de restauración comenzados antes de la ocupación deben continuarse sin más pérdida de tiempo. La mayoría de los mausoleos de Tombuctú tampoco pudieron preservarse del vandalismo de los islamistas. Destruyeron 13 de 16 tumbas. No obstante, enseguida después de la liberación y con ayuda de la UNESCO, comenzó la reconstrucción de este patrimonio cultural de Tombuctú. También la del mausoleo de la mezquita de Djingareyber, del imán Ben Sayuti. Con el apoyo de la comunidad internacional, se pudieron restaurar todos. Sin la protección militar, no se puede preservar el patrimonio cultural de la humanidad. Es una de las amargas lecciones del caso Tombuctú. Ahora se puede reanudar en el Instituto Sabama de Bamako el verdadero trabajo de salvataje de los manuscritos que fue interrumpido por la guerra, la restauración y el registro. Es una carrera contra el reloj. Para cada colección de hojas sueltas se fabrica una caja para guardarla y protegerla. Después, el documento se digitaliza y se cataloga. El objetivo a largo plazo es crear un catálogo central y un banco de datos público y en línea accesible para la investigación internacional. Pues hasta ahora, los manuscritos africanos árabes solo se han investigado y aprovechado científicamente en un porcentaje muy reducido. Hay que rescatar y restaurar urgentemente los manuscritos que estén muy dañados. Pero sobre todo, hay que traducirlos. Traducirlos y hacerlos accesibles al público masivo. Nuestra idea eurocéntrica de África comprende que el continente solo posee una tradición oral que sigue viviendo en relatos, música y danza. La existencia de los manuscritos demuestra que África posee una larga historia de cultura literaria islámica y una importante tradición de historia intelectual. Durante mucho tiempo estuvo enterrada y destinada al olvido, y gracias al rescate, todas las personas pueden tener acceso a este legado cultural. Todo lo bueno de Tombuctú está basado en esos manuscritos. La educación, esos son los manuscritos. La buena conducta, la moral, esos son los manuscritos. Los manuscritos
representan la luz de Tombuctú. Cada nuevo manuscrito restaurado en la estantería hace que esa luz brille de nuevo. Lo que en Tombuctú funcionó tan bien puede darle valor y fuerza a otras personas en todo el mundo. Si salió bien en Tombuctú, también puede ser un éxito en Mosul, en Palmira, y puede funcionar en todas partes. En Túnez, en Libia, en Yemen. No hay que abandonar al pueblo en ninguna parte donde el patrimonio cultural de la humanidad sea un objetivo militar. Por eso consideramos que Tombuctú es un gran éxito. Abdelkader Haidara también puede sentirse orgulloso de la exitosa misión de salvataje. Sin embargo, no todos sus sueños se cumplieron. Mi sueño es que algún día podamos decir que en Tombuctú ya no hay más problemas. Tomar todos nuestros manuscritos y regresar a Tombuctú con ellos. Todavía falta, pero antes de que los manuscritos puedan regresar a salvo a Tombuctú, se necesita un poco de tiempo. Si bien los yihadistas fueron expulsados, todavía no han sido vencidos. La situación de Tombuctú sigue siendo tensa y su legado cultural aún está amenazado. Los manuscritos deberán recorrer un largo camino antes de llegar a casa.